Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a Con Misioneros del Amor de Dios, a nuestros 10 minutos diarios de meditación, aprendizaje, de crecimiento espiritual. Estamos recordando el tiempo de Cuaresma, viviéndolo. Y hay un punto muy importante que se toca en este tiempo, es la cuestión del pecado, la tentación, porque es un tiempo de purificación. Es un tiempo de lavar el alma, lavar nuestro espíritu, que nuestra relación con Dios se purifique. Es algo muy hermoso, es un tiempo de meditación, de retiro, de ofrecer algunos sacrificios para dominar la carne. Hay días en que hay ayuno, días en que los viernes tratamos de no comer carne, etc., porque queremos mortificar la carne para que el espíritu pueda sobresalir. Cuando mortificamos la carne, mis hermanos, o sea, las pasiones, los deseos, los antojos, cuando lo mortificamos, el espíritu puede sobresalir. La unión con Dios, la relación con Dios, tiene uno más paz espiritual. Y al revés, cuando le damos mucho consentimiento a la carne, el espíritu queda aplastado, no puede sobresalir. Entonces, eso es la Cuaresma. Vamos a meditar un poco el día de hoy y vamos a hablar sobre la tentación y el pecado. Porque alguna gente los confunde, piensan que es lo mismo. No. Son diferentes, mis hermanos, y vamos a hablar de eso el día de hoy. Y lo vamos a explicar qué es tentación y qué es pecado. Bien, vamos a sentarnos en algún lugar con nuestra espalda recta. Vamos a pedir al Espíritu de Dios que venga a nosotros, que nos llene de su paz. Dile, Espíritu Santo, lléname de ti, te lo pido. Dame tu luz e inspiración y enséñame a pensar, decir, hacer todo el día lo que a ti te agrada, lo que a ti te gusta. Te doy gracias, Espíritu de Dios, porque escuchas mi oración. Y con mis hermanos te decimos todos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tema del día de hoy se llama La tentación no es pecado, pero vamos a ver qué hay de relación entre tentación y pecado. Hay una unión por allí, una relación bastante íntima, pero queremos explicarlo. Por nuestra condición humana y débil, mis hermanos, que como consecuencia del pecado quedamos así desde nuestros primeros padres, todos sufrimos las tentaciones. Una tentación es una invitación a pecar, que nos la puede dar el diablo directamente, en ideas, pensamientos, o a través de uno de sus servidores, porque tristemente hay muchas personas que le sirven al demonio tentando a otra gente y haciéndoles caer en pecado. También las tentaciones nos pueden venir por nuestra propia carne, nuestra propia debilidad, esta debilidad humana que tenemos todos. La tentación, mis hermanos, se nos puede presentar de muchas maneras, como por ejemplo de imágenes, cosas que vemos, audios, o sentimientos, pensamientos, palabras que alguien nos dice, o simplemente nuestro cuerpo, la carne que veíamos, que nos pide que hagamos algo, nos invita a hacer algo atractivo. La tentación siempre se muestra como algo atractivo, pero es algo que sabemos en la conciencia que va en contra del bien espiritual, en contra de lo que Dios quiere. Uno sabe por educación y formación, o uno siente en su vientre y en su corazón que aquello que se me está invitando a hacer no es de Dios, no es algo bueno. Hasta allí es la tentación. Y como les decía, sufrimos de muchos tipos de tentaciones. Pero la tentación en sí misma, mis hermanos, no es pecado. El tener una tentación no es pecado. Todos las podemos tener y muy seguido. Lo que es pecado es el aceptarlas en nuestra mente y luego caer en ellas. Eso es lo que es pecado, hacer aquello a lo que se nos invita a hacer. Es el aceptar esa invitación cuando ya caemos en pecado. Las redes sociales y el mundo que nos rodea está rodeado de tentaciones, mis hermanos, de diferentes clases. Las personas, los compañeros en la escuela, en el trabajo, malos amigos, nos invitan, nos tientan a que hagamos cosas
que sabemos que no son de Dios y a que dejemos de hacer cosas santas. Es otra tentación, a cometer el pecado de omisión. Cosas buenas que deberíamos de hacer, los tentadores nos dicen no lo hagas. ¿Para qué? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué rezas? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué practicas obras de caridad? No seas tonto, no seas tonta. Nadie hace eso. Tú haz lo que hacemos todos los demás. Tentaciones. Entonces les decía, las redes sociales, el mundo está lleno de gente así. Y a veces también les decía, por nuestra carne caemos en ello. Entonces tenemos que estar siempre alertos a las tentaciones que todos los días nos pueden llegar. Ve lo que dice la palabra de Dios, lo que mismo Jesús le dice a sus discípulos. En San Marcos capítulo 14, versículo 38 les dice, vigilen y oren para que no caigan en tentación. O sea, mis hermanos, tenemos que estar vigilando y orando toda la vida. Atentos a Dios, atentos a lo que nos pasa, atentos a las tentaciones que nos llegan. Vigilen y oren para que no caigan en tentación, que ninguna te sorprenda. Y dice Jesús, el espíritu está dispuesto, o sea, nuestra alma quiere hacer el bien, pero el cuerpo es débil. Palabra del Señor. Definitivamente, mis hermanos, muchos los que ya somos seguidores de Cristo, sabemos lo que queremos. Como decía San Pablo, veo el bien y lo quiero, lo apruebo, mas sin embargo, a veces hago el mal que no quiero. Mismo San Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, esto es algo normal, mis hermanos, todos la sufrimos. Y sigue diciendo, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Muy cierto, mis hermanos, Dios nunca va a permitir que se te ponga una tentación que no puedas superar tú con la gracia de Dios. Por eso tenemos que estar pegados a Él en la oración. Sigo leyendo. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, se refiere al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Palabra de Dios. Sí, Dios nos da lo que necesitamos para salir de los pecados. Y meditemos este otro versículo en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, dice así. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Cierto? Nos trata de engañar de muchas maneras el diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Palabra de Dios. Así es, mis hermanos. El enemigo nos ataca, nos tienta, pero no podrá vencernos si nos mantenemos alertas y en unión con Cristo en oración. En este tiempo de Cuaresma, mi hermana, mi hermano, vamos a aprovecharlo al máximo. Cada momento que puedas, piensa en Dios. Ora todos los días, como les recordamos en Misioneros del Amor de Dios. Por lo menos 30 minutos diarios. Pásalos con el Señor. Comparte esta enseñanza con tus contactos y si quieres que gente nueva vea estos videos, asegúrate de que te suscribes en el canal de YouTube. Vea la cruz que va a aparecer de nuestro logo o ya está por allí en tu pantalla al fondo a la derecha o la palabra aparece subscribe, presiona y suscríbete si no lo has hecho. De esa manera nuestras grabaciones serán dados a conocer a mucha gente más. Quédate platicando con Dios otros 20 minutos, vive esta Cuaresma santamente y dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.